Invitado al doctor Mauricio, esto es una belleza, invitamos al doctor Mauricio Cárdenas Santa María y la va a coordinar Juan Sebastián López. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial para todos, un saludo muy especial a todos los miembros de este gran grupo Orientémonos. Un agradecimiento muy especial al doctor Mauricio Cárdenas. Vamos a proceder, voy a intentar parir una conversación con el doctor Cárdenas alrededor de los temas de interés nacional. Me voy a permitir, aunque casi todos pues sabemos de su trayectoria, compartir una presentación del doctor Mauricio. Mauricio es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, doctor en Economía de la Universidad de California. Ha ocupado varios de los cargos más importantes del gobierno colombiano como ministro de Hacienda y Crédito Público, ministro de Minas y Energía, director del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Transporte y ministro de Desarrollo Económico. Además, fue director ejecutivo de Fedesarrollo, presidente de la titularizadora colombiana y miembro de las juntas directivas de Ecopetrol, ISA, ISAGEN, Telefónica y la Bolsa de Valores de Colombia. Ha sido investigador y profesor en universidades como Los Andes y Columbia, y director de la iniciativa para América Latina en el Brookings Institution en Estados Unidos. Es autor de libros y numerosos artículos sobre economía colombiana, ha sido columnista del Tiempo. Su trabajo ha abarcado temas como macroeconomía, pobreza, desigualdad, crecimiento económico y mercados financieros. El objetivo, doctor Mauricio y compañeros, es generar una conversación transparente, proactiva, teniendo como base y sacándole el mejor provecho a la solvencia que tiene el doctor Mauricio Cárdenas, a todo su bagaje y experiencia y paso por la academia, para abordar los temas más importantes del interés nacional. Hoy tenemos un escenario de país que es un accidente y que abarca unas soluciones o unas situaciones de coyuntura y otras estrategias en problemas que han estado enquistados durante mucho tiempo en la política colombiana, en el sector público colombiano. Entonces, doctor Mauricio, muy bienvenido. Es para mí un honor intentar parir esta conversación que sea lo más ilustrativa posible para todos los asistentes, que nos den luces a todos como ciudadanos colombianos de cuál es el norte que tiene que asumir Colombia, de cuál es la manera en la cual de una forma ordenada podemos salir del problema en el que estamos y poder convertir este país en lo que todos queremos, que es un lugar honesto, libre y seguro para hacer negocios, del cual nadie se quiera ir. Una premisa inicial es: el 31 de mayo del año entrante es una oportunidad, de pronto la última oportunidad que tenemos nosotros los ciudadanos para poder cambiar el rumbo del país. Las elecciones en el 2026 son un paso completamente necesario, completamente importante, pero no suficiente en la idea de construir ese país que todos nos soñamos. Doctor Mauricio, muy bienvenido, y de pronto arrancar en materia hablando acerca de cuál para usted, o cuáles en materia estructural y en materia de coyuntura o desde ese punto de vista son los problemas más importantes que tiene Colombia. Y de nuevo, muy bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. Estoy muy contento de estar acá. Para mí es un gran privilegio. A todos ustedes, muchas gracias por haberse tomado este espacio hoy, un lunes por la mañana, para tener este diálogo. Qué bueno que tenemos este formato que es más de conversatorio, de diálogo. Me interesa mucho oírlos. Quiero comenzar, eso sí, agradeciendo muy especialmente a una persona que fue la que motivó el que nos reuniéramos acá,
que es el doctor Rafael Uribe. No sé dónde está Rafael. Muchas gracias, Rafael, mi muy querida prima Claudia Cárdenas, trabajaron para esto y contactaron al doctor Jorge Penagos. ¿Dónde está Jorge? Muchas gracias, Jorge. A Sigifredo, muchas gracias, Sigifredo. Y voy a celebrar también la presencia del general Guillermo León, porque yo también tengo mucho interés en oírlo a usted, general, en ver cómo recogemos en estas propuestas, en estas tesis que le estamos haciendo al país, la perspectiva suya y a través suyo de todos los militares retirados de nuestro país. De manera que muy contento de estar acá. Estar en este sitio aquí en el recinto de Quirama, tengo que empezar por ahí, toca una fibra muy sensible para mí, porque aquí nos reunimos en diciembre, toda la familia Cárdenas. Ustedes saben que la familia Cárdenas es una familia antioqueña, una familia ya con varias generaciones, y se reunió toda la familia con el pater familia, era mi padre, y estuvimos acá más de 70 personas un fin de semana, maravilloso. Nunca nos imaginamos que era la última vez que íbamos a estar con mi padre, pero esa reunión nos sirvió a todos para decir cuáles son los valores que nosotros heredamos y que tratamos de, digamos, de transmitir a nuestros hijos, en mi caso a nuestras hijas. Esta es una familia muy trabajadora, es una familia que se esfuerza, muy dedicada, muy antioqueña, en el sentido de que el valor y el espíritu del trabajo, el esfuerzo es lo más importante, de mucha solidaridad, y una familia que tiene como uno de sus elementos centrales la sencillez, no ostentar, no demostrar, no de lujos, no de excesos. Ese es un valor que nosotros tenemos que es muy importante. Y por último, como toda familia, es una familia que tiene dificultades, que pasan cosas, que hay accidentes, que hay quiebras, todo pasa en las familias. Y es una familia que se apoya y que tiene mucha resiliencia. Nunca se deja apachurrar por ninguno de esos golpes, sino que lo vamos a superar, vamos a salir adelante, no nos vamos a quedar llorando sobre la leche derramada, vamos a seguir, vamos para adelante y así vamos superando todos los problemas. Y eso es como la antorcha que le queremos pasar, la pasaron nuestros papá, mis tíos, para nosotros, en fin. Y eso fue lo que conversamos acá, en este recinto, en este sitio. Una familia de 70 personas que está, digamos, hoy regada por todas partes del mundo, pero que su esencia, su ADN es el de la familia antioqueña, porque eso es lo que somos nosotros, una familia antioqueña. Y esos valores que yo les cuento son los mismos valores que yo creo que todos los que estamos acá compartimos. 2. Me da mucho gusto que seas tú el que lidera, Juan Sebastián, la conversación. Juan Sebastián vivió un tiempo en Bogotá, estudió en el mismo colegio donde yo me gradué, que es el Liceo de Cervantes. Yo casi nunca hablo del Liceo de Cervantes, nunca hablo de mi colegio. Un colegio que la razón por la que mis papás escogieron ese colegio para nosotros es que ellos llegaron de Medellín a vivir a Bogotá y pues no conocían a nadie, no tenían ni idea de nada en Bogotá, y al lado de la casa donde vivíamos estaba el Liceo de Cervantes. Y dijeron, pues perfecto, solo es cruzar la calle y ahí quedan en el colegio estos muchachos. Y fue una decisión muy sabia, con el tiempo creo yo, porque el Liceo de Cervantes es un colegio de los agustinos. Y por eso les digo que, porque estoy ahora viviendo tan de cerca esa tradición de lo que fue la experiencia. Yo estuve los 12 años de colegio con agustinos. Y ahora que el Papa Agustino, ahora con el Papa León XIV, que me he puesto a leer sobre él, me he puesto a leer sobre su vida en el Perú como misionero, después como obispo, en fin, ahora ya he entendido bien cómo era la filosofía de los padres que nos educaron a nosotros, que también muy austeros, muy sencillos en su forma de ser, muy pragmáticos y muy de tratar de juntar, de consensos, de unir, de oír, más de que estar hablando y hablando y hablando, oír, ¿no? Entonces, como una educación buena, de calidad, serena, tranquila, que es como el tipo de liderazgo que seguramente va a ejercer el Papa León XIV, y creo que es parte de lo que nosotros, a ti y a mí, nos quedó del colegio. Pero bueno, suficiente del tema familiar, del tema de historia de vida. ¿Por qué estamos acá? Estamos acá porque el país está en problemas. Esa es la verdad. El país está en problemas. Y creo que todos acá podemos pensar, no, es que esto no puede durar mucho, porque es que es tan claro que estamos en problemas, es tan claro que las cosas van mal, que el país seguramente va a reaccionar y va
a enderezar las cosas. Es como pensar con el destino, lo que todos queremos es como que es tan obvio que el país está mal. Pero puede que eso no ocurra. Puede que eso no ocurra. Y en 3 años o en 4 años vamos a estar lamentando no haber actuado con más firmeza ahora. Y en 10 años peor. Entonces, estamos acá un poco para hablar de cómo estamos viendo el país, pero sobre todo qué vamos a hacer para que las cosas en Colombia en el 2026 cambien. Es decir, cómo vamos a hacer para que en el 2026 el país pueda tomar decisiones que le permitan retomar el rumbo, acelerar el paso, avanzar. Eso es lo que queremos. Entonces, me parece magnífico el esquema de conversatorio, de tus preguntas y las preguntas de ustedes. Yo creo que eso nos va ayudando en vez de hacer aquí un gran discurso inicial, etc. Y la razón también por la que creo que no es bueno un discurso es que yo estoy convencido de que el problema más importante que tenemos ahora con la forma como estamos siendo gobernados, y no hablo solamente del presidente, hablo de todo su equipo, de todo su entorno, de personas como el representante Racero que ustedes vieron hoy, aparece en las plenarias del Congreso hablando de la necesidad de reivindicar los derechos de los trabajadores, de asegurar a los trabajadores, de darle protección, de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero por detrás empleando a una persona por menos de un salario mínimo, diciéndole que tiene que trabajar 13 horas, informal, y que tiene que lavar los pisos, lavar los baños, manejar la caja, en fin, la explotación. Entonces, yo dije, es el ejemplo perfecto de que estamos gobernados por los habladores, los embaucadores, los cuenteros, los culebreros, ¿no? Que hablan y ante cada problema. Ustedes ven que el presidente entonces sale a tratar de llenar plazas un poco a la brava, llenándola con gente que llega en buses o como vimos en Barranquilla en aviones, para embaucar a los colombianos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer un contraste, en que no somos los cuenteros, no somos los habladores, somos las personas que usamos las palabras para lo que es, para resolver los problemas, para construir. No somos los encargados de las demoliciones. Este es un gobierno dedicado a demoler, lo que quedan las cantidades escombros. Somos los constructores. Entonces tenemos que hacer ese contraste. Y una buena forma de empezar es decir, vamos a usar las palabras correctamente, vamos a usar las palabras para construir, para unirnos, para crear consensos, no para seguir en ese ejercicio de despertar los odios, de generar la ira, no, la rabia, no, vamos a usar las palabras para construir el mejor país. Esa es nuestra cultura, esa es la cultura que nosotros tenemos. Entonces, qué bueno que lo hagamos en el contexto de este diálogo. Excelente, Mauricio. Yo quiero retomar un punto muy importante que acaba de mencionar Mauricio, y es acerca de su familia, esa educación de austeridad y de simpleza en las cosas, porque esto es muy vigente en este momento, sobre todo con la administración de los recursos públicos, que en teoría son sagrados. Y digamos, ese contraste con un desgobierno el día de hoy, de un sujeto que nunca debió haber llegado a ocupar esa dignidad. Y la conversación, el primer punto, doctor Mauricio, es cómo recuperar esa narrativa de país que la perdimos. Nosotros, el presidente, el exalcalde de Medellín, todos estos políticos son disociadores, rompen nuestro capital social, nos arrebatan la confianza en nosotros mismos para que creamos y confiemos en un Estado que lo resuelva todo. En resumen, nos quitan la confianza, le arrebatan la confianza al ciudadano, para que cuando la haya perdido vengan como salvadores a hablar de la justicia social y a hablar de salvar el medio ambiente y a hablar de la desigualdad. Y la mayoría de colombianos, más concretamente en el año 2022, 11 millones de colombianos en segunda vuelta le creyeron a esa mentira. ¿Cómo recuperar, doctor Mauricio, esa confianza, sobre todo de la ciudadanía en la clase política, y entender que sí hay ciudadanos que queremos lo mejor para el país, que de buena fe actuamos y que de buena fe lo podemos entre todos sacar adelante?
Bueno, muy bien. Esta pregunta tiene muchas aristas, porque nos lleva ya de lleno, yo creo que la tenemos que retomar al final, nos lleva de lleno a cómo vamos a ganar, cómo vamos a lograr que ese país que creyó en Gustavo Petro, que votó por Gustavo Petro, que supuestamente quería un cambio, ¿cómo va a ser posible que ese país, cómo lo vamos a lograr, diga, eso no funcionó, necesitamos un gobierno que efectivamente dé resultados? ¿Cómo vamos a hacer ese cambio de narrativa? ¿Cómo le vamos a quitar el respaldo popular a esos cuenteros, a esos habladores, que van a seguir tratando de generar ese respaldo a punta de discurso y a punta de odio, de dividir a Colombia entre buenos y malos? ¿Cómo vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo les vamos a ganar? Entonces, para llegar allá, quiero decir primero dos cosas. La primera, este país está hoy en una situación económica que en apariencia, en la superficie, parece buena. Y ustedes hablan con los empresarios, un empresario les va a decir, oiga, yo estoy vendiendo más, estoy con las ventas más altas que he tenido en toda la vida. Y eso es cierto en bebidas, lo veo yo por ejemplo en Bavaria, yo estoy en la Junta de Bavaria, lo veo en el campo de los vehículos, las motocicletas, se están vendiendo más motos que en toda la historia. Y eso también se traduce en que las utilidades de las empresas no están mal. Entonces, ojo, lo que va a derrotar a Gustavo Petro no es la sensación de cómo está la economía. De hecho, ustedes lo ven en las encuestas y a la gente le preguntan, ¿usted cómo se siente hoy en la situación económica de su hogar versus hace un año? Y la gente dice que está bien o que está mejor. ¿Y usted cuál es su principal problema en este momento? No es la economía. Entonces, ojo, que en condiciones de la política normal, la economía es la que acaba tumbando gobiernos. El gobierno lo hizo muy mal económicamente, hay una crisis, el desempleo se subió y sale el gobierno. Eso es lo que pasa en el mundo. Eso pasa generalmente con las democracias. El ciclo político y el ciclo económico están muy relacionados. No esperemos que la economía tumbe al pacto histórico, porque en la superficie la sensación es buena. ¿Por qué es eso? Porque el consumo está inflado. Colombia está consumiendo hoy más que nunca. El nivel de consumo hoy es un 25% mayor en términos reales del que había en el año 2019. Hoy los colombianos consumimos un 25% más. Y eso en todos los sectores. Fíjense, por ejemplo, el sector que más está creciendo hoy en Colombia, 15% de crecimiento en el primer trimestre, entretenimiento. La gente está llenando los estadios, llenando los coliseos, se va a construir una arena Movistar aquí en Medellín, y eso es porque la de Bogotá se llena 200 noches al año. Hay funciones 200 noches. Entonces el entretenimiento, el gasto, miren lo que está pasando con el sector de ventas de electrodomésticos, en fin, esos sectores van bien. El consumo está inflado, pero hay una corriente interna. Haz de cuenta como cuando va a llegar un tsunami, usted ve la playa tranquila y usted dice, oiga, es el mejor momento para meterme al mar. ¿No? Porque usted no ve lo que está pasando por dentro. Por dentro hay una corriente que lo aleja, que es la antesala del tsunami. Hay una corriente que nos está alejando de la playa, que es la inversión. Aquí arriba en la superficie consumo bien, pero por debajo la inversión por el piso. Hoy en Colombia no se está invirtiendo, la inversión está cayendo. La inversión es hoy mucho más baja de lo que era hace 4 años, mucho más baja de lo que era hace 10 años. Hay una forma de medir la inversión, y es qué porcentaje del Producto Interno Bruto se invierte. O sea, qué porcentaje de lo que producimos lo sembramos. El resto lo gastamos, el resto lo consumimos. Ese porcentaje hace 10 años era 24. De 100 pesos, 24 los invertíamos. Hoy estamos en 16. Hoy casi no hay inversión, porque ha caído mucho la inversión en vivienda, en infraestructura, obras civiles, la inversión está muy baja, y hay una caída fuerte de la inversión en maquinaria y equipos. Son las 3 formas de hacer inversión. Entonces, ¿cómo es posible que vivamos en el país del alto consumo y la baja inversión? Eso es como un contrasentido. Normalmente esas dos variables van de la mano. Si el consumo está alto, usted invierte, pues porque va a sostener ese consumo. No, lo que pasa es que el consumo que tenemos hoy es totalmente artificial. Es un consumo basado en deuda. El gobierno se está endeudando para gastar. Tenemos el peor déficit fiscal de nuestra historia. Más alto el déficit ahora que el de la pandemia.
más alto que el de la pandemia. En la pandemia había una muy buena razón para tener un déficit fiscal, había que comprar las UCIs, había que subsidiar el empleo, había que darle apoyo económico a las personas que se quedaron sin ingresos, los informales, había muy buenas razones para tener un déficit fiscal, y todo el mundo lo entendió, y todo el mundo entendió que eso se corregía después, que pasaba la pandemia y se reducía el déficit, como efectivamente estaba ocurriendo. Pero llega el año 2024 y el déficit explota, y para este año todavía más. Pero uno al mismo tiempo no ve al presidente inaugurando vías, ni inaugurando hospitales, ni universidades como prometió en campaña, uno no ve nada de eso. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué un déficit fiscal tan alto? Porque la plata se está gastando de una forma que no la vemos. La plata se está gastando en las órdenes de prestación de servicios. Si usted es un militante del pacto histórico, tiene derecho a un contrato de prestación de servicios, se llaman las OPS. Yo el sábado me llegaron los datos de cuántas OPS se han suscrito este año desde el 1 de enero hasta el 23 de mayo. Oigan esta cifra, 346.000 órdenes de prestación de servicios con un costo de 16 billones de pesos. Y obviamente cada uno de esos contratistas trae votos, el de él o ella y sus familiares y sus amigos. Entonces la estrategia que está usando el petrismo es contratos de prestación de servicios, empleo militante que después va y vota en las elecciones del año entrante y en la consulta, por eso insisten tanto en la consulta, para mostrar fortaleza. Es el gasto público usado para el clientelismo en su peor expresión. El clientelismo a la enésima potencia. Un presidente que llegó supuestamente con la tesis del cambio, de renovación, de mejorar las costumbres políticas de Colombia, acabó siendo el verdugo de esas costumbres políticas, es decir, acabó siendo el que las puso en su máxima expresión. En fin, entonces ese es el país que tenemos en la parte económica. Alto consumo, insostenible, que va a explotar, y una inversión que está por el piso, que ya nos señala que no vamos a crecer, que a futuro no vamos a crecer. Pero la sensación térmica, aunque la temperatura está bien, porque la gente siente el consumo y puedo vender, y mis utilidades están bien, y los hogares colombianos sienten que las cosas están bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que esa no va a ser la narrativa no va a ser la crisis económica que se está viendo o que se va a venir, porque la gente no la está sintiendo, la gente no tiene todavía ese dolor. Entonces, ¿cuál va a ser la narrativa? Una parte muy importante de la narrativa tiene que ver con la seguridad, los problemas de seguridad del país. Esos sí son tangibles, esos sí son visibles, esos sí son palpables, eso sí es algo que la gente está sintiendo. Y es algo que se siente, digamos, de manera bastante generalizada en el país. Y otro de los dolores, que también lo veo muy claro en todo Colombia, es el de la salud. O sea, la semana pasada estuve en la costa, y me lo dijeron en Ciénaga, me lo dijeron en Sincelejo, me lo dijeron en Montería. Usted sale por las calles de los centros de esos municipios y lo primero que le dicen es: aquí ya nadie nos atiende, no nos dan las citas, los procedimientos se demoran. Una persona en Ciénaga me dijo: mire, el procedimiento me llegó la autorización para una cosa para mi mamá cuando ella ya estaba enterrada y no hay medicamentos. Entonces el tema de la salud es otro tema que está muy a flor de piel, porque ¿qué ha hecho el gobierno de Gustavo Petro? Destruir, demoler. Y eso me hace pensar, y creo que esto tiene que ver con la narrativa, que en el reino animal hay 4 tipos de animales. Hay uno que es el carroñero, o sea, que destruye, que acaba, que no deja nada. Hay otro que es el depredador, caza, pero no es carroñero. Caza y queda, digamos, su misión es cazar, coger a la presa. Hay otros que son las víctimas de unos y otros. Y hay un cuarto en el reino animal, como los elefantes, como los castores, que son constructores. Nosotros tenemos que pasar del carroñero, porque tenemos un gobierno especializado en eso, en demoler, en destruir, en llenarnos de escombros. La salud hoy son escombros. No, tenemos que pasar de la destrucción, por ejemplo, de la moral en la fuerza pública, de las capacidades de la fuerza pública, del respaldo político a la fuerza pública, de los recursos presupuestales, destrucción, a algo que es construcción. Colombia tiene que pasar de una narrativa del carroñero al constructor, a que vamos a ser capaces de construir.
Y construir requiere habilidades de pues, generar acuerdos, de tener un plan, de saber ejecutar, de ser un buen gerente. Eso es lo que hace, digamos, un buen empresario. Eso es lo que necesita Colombia. La narrativa de la 2026 es la narrativa de pasar de la demolición a la construcción. Es la narrativa de pasar de una Colombia que hoy en día está llena de habladores, de cuenteros, a una Colombia de personas que digan las cosas como son. Si algo genera este gobierno es una sensación de incertidumbre. O sea, estamos llenos de incertidumbre. No sabemos qué va a decir el gobierno, no sabemos con qué va a salir, no sabemos qué va a hacer mañana, no sabemos nada sobre la vida del presidente, no sabemos de su vida familiar, no sabemos de nada. Eso nos lleva a todos a estar especulando. Le gastamos muchas horas al día a la especulación. Eso genera ansiedad. Nosotros tenemos que pasar entre la narrativa, que tú me preguntas, a la narrativa, a las certezas, a decir las cosas como son, a hablar con la verdad. Pero eso genera tranquilidad y genera confianza. Tenemos que pasar de ser el gobierno de la incertidumbre a un gobierno de las certezas. Hablar de frente, hablar directo. Yo creo que eso va a encajar muy bien, porque ese es nuestro estilo, esa es nuestra cultura. Va a encajar muy bien con nuestros valores y principios antioqueños. A nosotros nos gusta hablar así, con certezas, concreto, directo. Entonces, bueno, en conclusión, esa es la narrativa. Y a Petro no lo va a derrotar el candidato o candidata que haga el mejor antipetrismo, o sea, que logre explicar mejor los problemas de Gustavo Petro. Ya hay 30 personas que hacemos eso. Los problemas de este gobierno, las falencias del gobierno. Esa es una base. Pero eso no va a definir quién va a ganar las elecciones. Las elecciones las va a ganar el que logre construir el mejor sueño para Colombia. El que ponga a Colombia a soñar, el que ponga a Colombia a decir, bueno, estamos acá hoy y podríamos estar en tal sitio. Y que eso incluya a algunas de las personas que estaban frustradas, que se sentían que el país las había dejado de lado y que pensaron que Gustavo Petro les iba a hacer la solución a sus problemas. Esas personas están desilusionadas, pero hay que recogerlas. Jóvenes que no tienen empleo, jóvenes que no lograron un cupo en una universidad, tenemos que recogerlos con un sueño. Petro atrás, Petro lo dejamos atrás. Tenemos que pensar en ese sueño como país. Entonces ese sueño es lo que tenemos que construir. Y es un sueño que tiene que ver con lo que quiere cualquier familia colombiana, que es que tener una vivienda, que ahora le parece cada día más difícil tener una vivienda, tener educación para sus hijos y que sus hijos cuando se eduquen tengan trabajo. Eso es lo que tenemos que construir. ¿Qué es la antítesis de lo que estamos viendo hoy? ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Cuál es el sueño de los colombianos hoy? De esas familias. Es irse de Colombia. Es conseguir un trabajo por fuera. Entonces tenemos que cambiar eso y decir, mire, no, aquí están las oportunidades. Y si ahora nos da el tiempo, les cuento dónde creo que se pueden construir esas oportunidades para que los colombianos no se vayan, se quieran quedar y que encuentren aquí las oportunidades. Porque hoy lo que está pasando es, estuve en La Guajira y pasando por un municipio encontré una oficina que decía, viajes al exterior. Y no había turismo, no, me acerqué, viajes al exterior, empleos en Chicago, Washington o Nueva York. Y yo tengo que entrar a averiguar esto de qué se trata. Entré y pregunté cuáles son los viajes, cuál es lo que ustedes están promoviendo. No, por 30 millones de pesos le conseguimos un trabajo en Chicago, Nueva York o Washington y lo ponemos allá. Con estos 30 millones se paga el pasaje a Ciudad de México, se paga el transporte de Ciudad de México a la frontera, incluye el paso del Hueco, incluye al otro lado de la frontera llevarlo hasta, usted escoge cuál de esas 3 ciudades, y su trabajo en la construcción, obviamente como ilegal, en la construcción, 30 millones de pesos. Y yo les dije, pero entonces ¿cómo hace la gente para pagar 30 millones de pesos? ¿Llegan acá con 30 millones? No, esto se hace con cuotas, esto se hace por cuotas. Y la última cuota se paga cuando la persona ya haya llegado al sitio con su trabajo. Ahí paga los últimos 5 millones de pesos. Entonces dije, y aquí en este municipio, aquí ya se fueron todos los jóvenes ya. La gente se endeuda para pagar eso. La gente se endeuda para hacer eso. Y ese es el sueño que tienen hoy en día. Entonces, ¿qué futuro tiene? Y con esto va a terminar esta introducción. ¿Qué futuro tiene un país donde el sueño es irse, hacer un ilegal, a trabajar en la construcción, sí, le pagarán 10, 15 dólares por hora,
pero vivir le va a costar igual, y donde la persona dice, me va a gastar 30 millones de pesos haciendo esto, en vez de tratar de crear un negocio en Colombia o de terminar un proceso educativo en Colombia. Entonces, fíjense el país que estamos construyendo. Es un país que vive con un consumo alto, con una inversión por el piso, y ese consumo lo están sosteniendo el gasto del gobierno, que ya les conté, y las remesas que esos trabajadores que se fueron están mandando. Estamos viviendo de esas remesas. Esas remesas significan hoy, en promedio, que 4 millones de familias en Colombia, 4 millones de familias, es como una cuarta parte de las familias colombianas, reciben 1 millón de pesos al mes en remesas. Que eso es plata para pagar el mercado, para pagar los servicios públicos, para pagar el arriendo, para pagar las matrículas. Entonces estamos viviendo de que se va la gente. Ya nuestro segundo producto de exportación no es el café, ni el carbón, es la gente. Y ellos se van a trabajar en la construcción, van a construir en Estados Unidos. Aquí vamos a vivir de la limosna, aquí vamos a vivir de las migajas que manden. Entonces, estamos construyendo un país con un gobierno gastando, que es una bomba de tiempo, que eso es insostenible porque llegará un día donde dicen no puedo pagar esa deuda. Y con unas limosnas que nos mandan los trabajadores que se fueron al exterior, que contribuyen al crecimiento económico allá en Estados Unidos o en España, no al nuestro. Ese es el país que se está construyendo en este momento. Y rodeado en un contexto de inseguridad, de criminalidad, de aumento del narcotráfico. Esa no es la Colombia que queremos todos los que estamos acá. Nosotros queremos una Colombia próspera, exportadora de bienes, exportadora de servicios, pero desde acá, viviendo en pesos, viviendo en familia, viviendo con nuestra cultura, facturando en dólares para el mundo. Eso es lo que queremos. Queremos una Colombia donde el Estado no vaya a ser la fuente de problemas para todos, porque el día que esa deuda no se pueda pagar, el dólar se dispara. Entonces, el modelo y la explicación tenemos que cambiarla para que Colombia obviamente sienta que vamos por un muy mal camino y que hoy hay esa sensación de un gobierno que gasta y un consumo que es tanto, pero en el fondo lo que se está gestando es un tsunami. Porque eso sí se los aseguro, después del 2026 viene un gobierno que tiene que enfrentar una cantidad de problemas. ¿Y cómo los va a enfrentar Gustavo Petro o sus sucesores, que van a ser títeres de Gustavo Petro? Lo va a enfrentar ante cada problema, van a decir, no, es que la verdad no hemos podido gobernar porque hay una oposición, porque hay unas élites que no nos han dejado. Va a tratar de cazar un pleito con los Estados Unidos, va a tratar de provocar a Donald Trump, y Donald Trump es fácil de provocar. Entonces va a echarle la culpa a alguien. Y ojo con esto, que es lo que más me preocupa a mí. En medio de unas crisis del 2026 al 2030, ese gobierno del pacto histórico va a decir, la solución está en cambiar la Constitución, porque lo que nos tiene donde estamos hoy es la Constitución del 91. Y convencen a punta de ese discurso, de ese cuento, de esa narrativa, al país de que se necesita una nueva Constitución. Que no necesita Colombia una nueva Constitución. Con la Constitución del 91 hemos manejado auges económicos, crisis económicas, se ha hecho el proceso de paz con los paramilitares, con las FARC, se ha dado la guerra, hemos hecho de todo lo que hemos querido con la misma Constitución. La Constitución ha sido capaz de acomodarse a las necesidades del país, a cómo se van estableciendo las prioridades. La Constitución no es el problema. Gustavo Petro quiere cambiar la Constitución por una simple razón, porque quiere asegurar que la Constitución le permite a él, primero que todo, volver al poder. Y segundo, cambiar las reglas de juego electorales. Porque le va a quedar muy fácil hacer un argumento, y es, hay regiones del país que han estado abandonadas históricamente, necesitan más representación política, como el Caribe, como el Pacífico, precisamente donde él es fuerte políticamente y electoralmente. Necesitan más representación, entonces más senadores, más representantes a la Cámara para él tener las mayorías y para poder volver al poder y seguir con su modelo. Su modelo es el modelo estatizador, de poner al Estado a manejar la vivienda, a manejar las carreteras, a manejar el sector eléctrico, a manejar la salud, a manejar las pensiones, incluso a manejar el sistema financiero. Él ya habló de que lo que él quería era que el crédito lo dieran los bancos estatales y que los bancos comerciales simplemente tuvieran unas sucursales captando el ahorro del público y llevándose ahorro en inversiones forzosas para que fueran los bancos públicos, los del gobierno, los que dan el crédito. Eso ya lo dijo. Al final se frenó por un acuerdo que hizo con los bancos, que los bancos iban a comprometer a dar créditos al microcrédito, a la vivienda. Pero es el modelo estatizador, es lo que él quiere.
Entonces, ¿por qué el momento actual de Colombia es tan crítico? Por el que yo decidí retirarme de la universidad donde estaba trabajando y venirme, porque digo, esto no es un gobierno, no son 4 años. Aquí lo que está en juego es el régimen. ¿Qué va a haber en Colombia durante los próximos 10 o 20 años? Y yo no quiero ser parte de los colombianos que en 10 años mira para atrás y dice, oiga, no nos dimos cuenta a tiempo del peligro en el que estábamos y no hicimos suficiente para parar esto. Yo quiero decir, tenemos que hacerlo todo. Y todos los que estamos acá, tenemos que activarnos, tenemos que volvernos, tenemos que cambiar de estilo, de personalidad, tenemos que volvernos todos activistas. Ellos son activistas, nosotros también. Denunciando, explicando, mostrando las incongruencias, mostrando cómo este gobierno tiene a los colombianos, digamos, en una sensación donde mucho colombiano está siendo víctima de ese discurso, de esa narrativa, y nosotros tenemos que ser muy, muy explícitos en mostrar lo que realmente está en juego. Entonces, esa sería como una forma de responder a tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Yo le propongo, hablemos brevemente o rápidamente de sentar las bases del próximo gobierno. Usted hablaba del desarrollo económico. En materia de hacienda pública real, ese desorden, ese caos que existe hoy en el gobierno nacional, con un gasto desbordado, con un presupuesto nacional donde vemos que más del 70% es un presupuesto presupuesto de ejecución, y que solo quedan 80 billones, 85 billones para la inversión. Entonces, brevemente, cómo poner rápidamente la casa en orden el 7 de agosto del 2026 en materia de ese déficit fiscal que avanza todos los días y que no le paramos bolas, que violamos la regla fiscal y que dentro de los proyectos de ley que plantean es saltarse la regla fiscal, en vez de ser al revés. Digamos, desde el punto de vista económico, cómo tolerar ese nivel de déficit fiscal. Es más, cómo tolerar déficit fiscal por pequeño que sea. Digamos que hay un problema estructural que viene de atrás, pero un problema coyuntural que este gobierno terminó por llevar, pues, por dejar un lastre impresionante. El gobierno que llegue en el año 2026 va a ser un gobierno que, pues yo no sé, doctor, ¿usted qué opinaría? Pero emergencia económica, estado de conmoción interior, no sé, porque va a estar en cuidados intensivos. Y entonces, ¿por qué no hablar un poco de esa, de pronto brevemente, para dedicarnos ya a hablar de los temas que sí nos gustan a los ciudadanos, a todos, cómo analizar el tema de la seguridad, de la salud, de la educación y los demás temas? Porque es importante entender que si no se pone esa casa en orden, pues nada de lo demás va a ocurrir. Entonces es muy importante cómo pensar en ese país, pensar en un papel real del Estado, en un tamaño del Estado, cómo realmente abarcar el problema de la desregulación para poder que estamos regulados en exceso. Eso es donde hay focos de corrupción, pero entonces hablar concretamente de cómo abordar el 2026 en ese tema de hacienda pública, de pronto brevemente, doctor Mauricio, y ya luego avanzar con las preguntas de la seguridad, la educación y la salud. Muy bien, entonces vamos paso a paso, pero tomemos nota de lo siguiente. Juan Sebastián nos está poniendo ya la cancha en el 2026, 7 de agosto del 2026, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer 7 de agosto del 2026? ¿Cuáles son las propuestas y qué va a tener que enfrentar Colombia en ese momento? Pero les propongo que para la conversación que sigue no olvidemos lo que viene de aquí al 7 de agosto del 2026, porque lo más importante es ganar las elecciones y lo más importante son las ideas para poder ganar las elecciones. Yo me demoré un poco y disculpas porque me cogieron de la FM a una entrevista y veníamos del aeropuerto y se estaba dañando la señal, entonces decidimos parar en un sitio para que la señal no se fuera. Y así con sinceridad, estamos aquí en personas de confianza. La FM decía, doctor Cárdenas,
usted tiene el recorrido, la experiencia, el conocimiento, ha pasado por varios gobiernos, César Gaviria, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, eso lo habilita para gobernar, pero que se necesita ser un buen candidato. Y dice, tiene toda la razón, hay que ser un buen candidato, hay que ganar. Entonces, no nos olvidemos de que para mí lo más importante de aquí al 7 de agosto es ser buen candidato. Ser buen presidente, creo que uno tiene los elementos, digamos que la hoja de vida va más en esa dirección que la del candidato. Entonces tenemos que reforzar el tema de ganar las elecciones. Entonces, por eso les digo, es muy importante que no dejemos ese tema de lado y volvamos a él en la conversación. Pero entonces parémonos el 7 de agosto del 2026. ¿Les parece? 7 de agosto del 2026. ¿Qué va a pasar? Se nombra un gabinete. Viene el ministro o ministra de Minas y Energía y le dice lo siguiente al presidente. Presidente, los datos que tenemos de XM, muchos de ustedes conocen XM, filial de ISA, que es la que hace el seguimiento, el Centro de Despacho de Energía, oferta-demanda, indican que en el marzo del 2027, o sea, aquí, a la vuelta de la esquina, vamos a tener racionamiento eléctrico, porque la expansión no ha ido al mismo ritmo que el consumo. O sea, que el consumo ha subido mucho, la expansión por el problema de las consultas previas, las licencias ambientales está atrasada, especialmente los proyectos de La Guajira. Racionamiento en marzo de 2027 de más o menos el 7%, eso es lo que dice XM hoy, 7%. O sea, preparémonos para que a las 5 o 6 de la tarde, en marzo, abril del 2027, haya que apagar las luces. Otra vez, la luciérnaga, para los que tenemos algo de canas acá. Bueno, ministro o ministra, ¿qué otra noticia tiene? 2027, el 25% del gas que se consume en Colombia tendrá que ser importado. Y ese gas cuesta 3 veces más que el producido en Colombia. Entonces prepárese, presidente, porque las facturas de servicios públicos van a subir en el componente de gas un 25%. Y una parte del componente de energía eléctrica, porque hay parte de la energía eléctrica que se genera con gas. Bueno, ministro o ministra, ¿alguna noticia buena? ¿Algo bueno? Yo prometí en campaña, yo le diría al ministro, yo prometí en campaña que ya mismo tenemos que iniciar los proyectos de fracking en Ecopetrol, porque tenemos que reactivar la producción de petróleo y la producción de gas. ¿Cómo va eso? No, estamos empezando. ¿Cuándo se va a ver ese petróleo y ese gas? No, al final de su gobierno, presidente. Bueno, entra el ministro de Defensa. Presidente, en los últimos meses la situación del país ha sido tal que con este mini caguán que se acaba de decretar, se decretó hace un año, en el 2025 en Tibú, con los problemas que hemos visto en el Chocó, con los problemas en el suroccidente, con los problemas en el suroriente, en la expansión de las bandas criminales, de los grupos armados organizados, ha sido explosiva. La fuerza pública está sin los recursos, no tiene el apoyo. Hemos perdido una parte muy importante de de las personas que realmente saben cómo enfrentar a estas organizaciones armadas ilegales. Necesitamos recursos humanos, talento y recursos financieros. Y un mandato claro, una orden clara, un respaldo político claro de la presidencia a que va a retomar el control del territorio y la fuerza pública. Pero todo esto también comienza con unos recursos que hacen falta. Ministro, ministra de Salud, las deudas de los hospitales, de las IPS, son de 15 billones de pesos. Y hay muchos hospitales que ya no están atendiendo, si no es porque la gente llega y paga su propio bolsillo. Súmele a esto, ministro o ministra de Hacienda, presidente, el nivel de déficit fiscal es insostenible, no hay cómo financiarlo, hay que hacer un gran ajuste, necesitamos recortar. Oiga, pero hay que recortar, pero acaba de salir el ministro de Salud a decirme que necesita 15 billones de pesos, acaba de salir el ministro de Defensa a decirme que necesita 20 billones de pesos y que viene un racionamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No, haga el recorte, pero asegúrese que hay otros sectores que tienen que van a internar recursos. Ministro de Vivienda. Entonces uno dice, aquí está la esperanza, ¿no? La esperanza es, ministro, ministra, reavive el sector de la vivienda, volvamos a dar los subsidios de la BIS, que este es como el mejor mecanismo de darle un estartazo a la economía. Yo lo hice muchas veces como ministro de Hacienda, para impulsar la economía, subsidios de vivienda.
pero eso requiere también recursos. El ministro o ministra de Transporte, cuénteme las 4G o las 5G en que van, no, pues se terminaron, pero ya no hay más. Bueno, saquen de los anaqueles de la ANI una cantidad de proyectos que están ahí engavetados y que necesitamos volver a mover para sacar esta economía del otro lado. Entonces les quiero decir, esa reunión, ese Consejo de Ministros, desactivando crisis, un apagón como el que tuvo que enfrentar César Gaviria, una crisis fiscal como la que heredó Andrés Pastrana del gobierno de San Pedro, una crisis de seguridad como la que tuvo que enfrentar Álvaro Uribe, una crisis de salud que nadie ha tenido, y un gobierno en ese momento, estamos el 7 de agosto del 2026, sabiendo que ya hay unos líderes de oposición, que son todos estos personajes que estamos viendo, los habladores, los embaucadores, los cuenteros, van a estar en la calle, haciendo oposición, con una caja de fósforos, dispuestos a prender el país ante cualquier decisión impopular que se requiera para atender esas crisis. ¿No? Yo lo único que les digo es, ese país no es para principiantes, no es para llegar a decir, yo voy a aprender en el cargo, yo aprendo rápido, yo soy el outsider, nunca he tenido nada que ver con esto y yo sé... No, eso es un país porque hay que armar muchos consensos, hay que tomar decisiones difíciles. Lo primero que yo voy a ver es qué capacidad tiene la persona que quiere liderar a Colombia para tomar decisiones difíciles e impopulares, pero necesarias. ¿Quién tiene la piel tan gruesa para ser capaz de hacer eso? ¿Quién me ha mostrado a lo largo de la vida que puede tomar decisiones difíciles pero necesarias? Entonces, ese no va a ser un país fácil. Entonces, desde ya nosotros debemos empezar a decir, oiga, hay 30, 40 candidatos, ¿cuáles cumplen con los requisitos? O sea, eso no es un paseo. Por cierto, además no va a ser un gobierno para que usted diga, no, es que yo paso por allá y voy a generar... Va a ser un gobierno de un desgaste total. El capital político cuando él se llega va a terminar en ceros porque va a tener que enfrentar mucho lío. Entonces no es como para el inicio de una carrera política, para formar un partido, es para hacer la tarea con responsabilidad y con sacrificio y dejar todo en la cancha. No hay nada que hacer. Con ese criterio deberíamos pensar en las elecciones del 2026. Entonces tú me preguntas sobre el tema fiscal. Lo primero es que va a ser necesario hacer un ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal no es más impuestos, porque aquí ya no hay ningún espacio de subir impuestos, ¿no? Por el contrario, uno debería sumar a los objetivos fiscales, bajar el impuesto de renta. Para mí, ¿cuál es el objetivo? Bajar la tarifa del impuesto de renta de las empresas, de las personas jurídicas, del 35% que está hoy, al 25%. Esa es la meta. Yo creo que en un primer momento al 30%, y después, con la economía en mejores condiciones, al 25%. Aumentar la base de las personas. Y aumentar la base de personas naturales, sin duda. Pero entonces el grueso del ajuste fiscal es recorte de gasto. Y hay una parte del ajuste del gasto que el país va a celebrar, el país va a aplaudir, ¿no? Que al país le va a gustar, no va a ser impopular. Cerrar la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Va a generar críticas? No, va a generar aplausos. Cerrar la Unidad Nacional de Protección. ¿Va a generar críticas? Se abusa. Los vehículos que contratan son carísimos. Los conductores, los escoltas. Y lo peor, el abuso de la gente que quiere tener protección de la UNP. Yo les quiero decir, yo en diferentes gobiernos, en diferentes momentos de mi vida, he trabajado como ministro. He sumado 10 años de ser ministro. Y no se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez pedir protección de la UNP. El otro día llegué en un avión a Cali con un colega que fue ministro en la misma época en la que yo fui ministro, de una cartera de menor responsabilidad que la del Ministerio de Hacienda. Y llegamos en el mismo vuelo y en el avión conversamos y dije, ¿usted para dónde va? No, yo voy para el centro, yo tengo una charla que tengo que dar en el centro, o sea, él también, yo voy para el centro. Entonces yo le dije, oiga, no, pues entonces vámonos juntos, vamos taxi, vámonos juntos al centro de Cali. ¿Taxi? No, ¿usted no tiene camioneta de la BNP? No, no tengo. No, sí, a mí me están recogiendo acá, los hice venir ayer de Bogotá, me están esperando aquí en el aeropuerto, ¿no? En el Alfonso Bonilla Aragón, nos vamos juntos. Lo que nada nos cuesta. Yo dije, por Dios, ¿y
por eso es que ustedes ven a los conductores y escoltas de la UNP haciendo el mercado a la gente, haciendo las vueltas, en fin. Eso nos cuesta a cada uno de nosotros. Nosotros los pagamos con el IVA, con el impuesto de renta. Cada uno de esos protegidos, que hay 8.000 en Colombia, cuesta 400 millones de pesos al año. O sea, con nuestros impuestos, 400 millones de pesos para las camionetas y para los escoltas. Eso hay que cerrarlo, eso hay que acabarlo. Y hay que hacer, y bueno, el Ministerio de la Igualdad, ¿quién se va a oponer al cierre del Ministerio de la Igualdad? ¿No? O sea, ¿quién? Bueno, esos son los que conocemos. Pero si usted se mete más a fondo, ¿no? Hay una cantidad de fondos dentro de los ministerios que tienen unos presupuestos gigantescos. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior hay una cosa que se llama el Fonsecon. El Fonsecon en su origen fue un fondo que tenía el Ministerio del Interior para ayudar en las ciudades a comprar las motos para la policía, los carros para la policía, como quien dice, darle respaldo presupuestal a la policía para que pudiera tener esa movilidad, ¿no? Era más para el tema de seguridad y vigilancia, como el Ministerio del Interior tenía esa función. Ahora el Fonsecon, ¿sabe qué hace? Caminos vecinales con las juntas de acción comunal. Es parte de la política de la estrategia de Petro. Eso hay que acabar con el Fonsecon, hay que acabar con una cantidad de fondos que, pues no me alargo en la lista, pero ese es el tipo de... Un minuto. Sí, dale, sí. Porque me parece muy importante realizar esta pregunta en este momento, y es, usted ha mencionado públicamente que es amigo del doctor Federico Sturzenegger, Sí. ministro de Desregulación de Argentina. Y hay que decir que el doctor Federico no acompañó al presidente Milei, sino que Milei lo llamó posteriormente porque, pues, el ministro, o el que ahora es ministro, le dijo, pues, usted me necesita porque yo tengo unos datos y una información que he recopilado y pues se hizo supremamente importante, y hoy, pues, digamos, el resto es historia y todos sabemos cómo va no solo el gobierno argentino, sino el país como tal, cómo ha vuelto a florecer con todas estas medidas. Pero referente, doctor, al tema de la desregulación, que es un ministerio que tiene, pues, infinidad de acciones, pero se podría pensar en que podemos aquí establecer, digamos, de manera temporal, pero con todo el juicio, un ejercicio parecido al que sucedió en Argentina. Sin duda. Entonces les comento esto, les comparto esto para los que estén menos familiarizados con lo que está haciendo Milei. Entonces Milei tiene una estrategia que tiene dos patas. La primera se parece mucho a lo que yo estaba diciendo, cerrar entidades. Cerrar entidades. La situación de Argentina era una situación mucho peor a la colombiana porque allá había hiperinflación y estaban financiando el déficit fiscal con emisión monetaria, cosa que en Colombia no ocurre por la Constitución del 91, porque el gobierno no se puede financiar con emisión monetaria, a no ser de que tenga el voto unánime de todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, cosa que no ocurre. Y por eso es tan importante proteger al Banco de la República, porque el día que el gobierno controle el Banco de la República, controle toda la Junta, lo pone a financiar el déficit del gobierno. Entonces, afortunadamente no estamos en la situación de Argentina, pero sí estamos en una situación muy delicada, muy grave desde el punto de vista fiscal. Y les quiero decir, ¿cuál es la estrategia de este gobierno? Este gobierno quiere gastar, gastar, gastar. No le preocupa el nivel de endeudamiento, no le preocupa que el déficit fiscal sea muy alto. El ministro de Hacienda Guevara, que era el que había a comienzos de este año, todos vimos que el presidente lo sacó. Y lo sacó porque el ministro Guevara le dijo al presidente que había que hacer un recorte del presupuesto de este año. El presidente le dijo, no, recorte no va a haber. Y la expresión que utilizó el presidente cuando le dijo que no iba a haber recorte, le dijo, mire, es que usted no ha entendido. A Colombia en el 2026 se lo va a tomar el fascismo, hágame el favor, el fascismo. Y tenemos que evitar que Colombia caiga en manos del fascismo y por eso tenemos que gastar, gastar, gastar para ganar respaldo político. En eso está el gobierno en este momento. Por eso cambiaron el ministro de Hacienda y vino un ministro de Hacienda que obviamente cumple con el objetivo de gastar, gastar, gastar. Pero están endeudando a Colombia. Si ellos siguen en el poder, les aseguro
les pongo no, yo apuesto lo que quieran, que ese gobierno, Petro versión 2.0, con una nueva fachada, con una reencarnación de Petro, ese gobierno va a decir, esta deuda es impagable, es ilegítima, hay que reestructurarla. Entonces en agosto del 2026, en vez de este gobierno serio que va a resolver todos los problemas, ajuste fiscal, etc., va a haber un gobierno que va a tomar siempre el atajo, con el discurso. Ah, la deuda es impagable, pero ojo, el día que Colombia diga que la deuda es impagable y que hay que reestructurarla, atengámonos a las consecuencias, porque entonces en ese momento la inversión extranjera a Colombia, cero, más bien es el éxodo. Ya no va a llegar plata fresca aquí a financiar a nadie, empezando por el gobierno, porque ¿quién va a meterse en un país que decidió no pagar? Y el dólar se dispara. O sea, el dólar está aguantando aquí, está pegado con babas, a 4.100 o 4.200 pesos, está pegado con babas, porque lo que hay por dentro es una bomba. Y ustedes dirán, ¿y por qué los mercados no han explotado? Sabiendo que esto puede pasar, porque los mercados están confiados de que en el 26 las cosas se arreglan. Eso se llama el efecto Chao Petro. Ya, Chao Petro, o sea, como quien dice, aquí va a llegar un señor serio a arreglar la casa. Los colombianos siempre se ponen de acuerdo y al final hacen la tarea. Yo le digo a esos inversionistas extranjeros, miren, pues ojalá ustedes tengan razón, pero esto no está garantizado, el partido no está ganado. El partido en el mejor de los casos está empatado. Entonces, no se confíen tanto, pero le están dando oxígeno a Petro, porque siguen trayendo los dólares y el dólar a 4.100 y el gobierno dice, esos señores que critican la economía, están locos, miren cómo están las cosas, el consumo arriba, el dólar bien. ¿Quién es la única persona que levantó la mano a decir, ojo, que allá tienen un problema económico serio? El Fondo Monetario Internacional, la directora del Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Colombia desde el 2009 ha tenido una línea de crédito que se llama la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, la máxima autoridad económica mundial, el que le presta a los países para sacarlos de las crisis. A Colombia preventivamente, sin que hubiera habido una crisis, simplemente diciendo, para cuando usted lo necesite, usted es tan buen alumno, usted es tan buen estudiante, que no le va a poner condiciones. Cuando usted necesite la plata, aquí está la tarjeta de crédito, con un cupo de 8.000 millones de dólares. Úsela cuando quiera. Colombia prudentemente nunca lo usaba, porque era para crisis. La usó una vez, en el 2020, durante la pandemia, porque se necesitaba plata. Y estamos pagando eso. Pero ahí está el cupo, 8.000 millones de dólares. Hace 3 semanas, el Fondo Monetario Internacional dijo, en un lenguaje muy críptico, muy difícil de entender, en fin, pero lo dijo, de hecho, en el fondo esa es la implicación, le dijo, gobierno de Colombia, su tarjeta de crédito acaba de ser bloqueada. Usted no tiene ya, si usted trata mañana de desembolsar, trata de usarla, no le va a pasar. No le va a pasar. ¿Por qué? Porque su situación fiscal es pésima. Pésima. ¿Y qué pasa? Si usted usa ese crédito al Fondo Monetario, ¿por qué la bloqueó? Porque le da miedo que si el gobierno la usa, no le pague. Eso es lo que puede pasar en un segundo gobierno Petro. Conclusión. El ajuste fiscal es una de las estrategias de Milei. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que bajar el déficit fiscal. Aquí viene una conversación, ya es un poco más de grado, y es ¿a cuánto bajar el déficit fiscal? ¿A 0? Como lo hizo Argentina, 0. O uno puede bajar el déficit fiscal, que este año va a ser 7, 8, 9% del PIB, lo puede bajar a 2, 3, 4. Esa es una discusión. Es una discusión. Yo la contestaría de la siguiente forma. ¿Cuál es la reducción de déficit fiscal que maximiza el crecimiento de la economía, que maximiza el factor credibilidad-confianza? Si es 0, pues tiene que ser un déficit fiscal de 0. Si la confianza en todo caso se logra bajando el déficit fiscal a 3-4% del PIB, pues nos da más plata para manejar la salud, para manejar el ejército, para manejar el resto de la fuerza pública, para manejar la policía, para manejar la vivienda que necesitamos reactivar. Entonces, ¿hasta dónde debe bajar el déficit fiscal? Es una discusión. Yo creo que hay que evaluarla en función de cuál es la reducción que se necesita para maximizar el impacto de crecimiento económico. Esa es una de las patas del gobierno de Milei. La otra pata es la desregulación. Es muy difícil hacer negocios, hay muchas trabas. No sé, espero que aquí no haya muchos notarios
¿Hay notarios? No hay notarios. Bueno, me salvé. No, les voy a contar la anécdota porque no me resisto. La anécdota es que yo grabé unos videos. Estamos los que pagamos a los notarios. Bien, bien, todos entonces. Bueno, le voy a contar. Ahora todo está en manos de estrategas, ¿no? Estrategas de las comunicaciones. Entonces a mí me dijeron, grabe 50 videos para 50 grupos de la población colombiana. Los deportistas, las mujeres madres solteras, las que se identifican con Karol G, bueno, 50 grupos de la población. Hasta los colombianos tercera edad, etc. ¿Ya? Me fui disciplinadamente, grabé los 50 videos en un sitio. Dije, bueno, la mayoría me convencen, otros no estoy seguro, pero miren, grabemos el video 51, ese sigue mi propia cosecha, porque estábamos grabando en un sitio donde hay una notaría, y yo me paré enfrente de la notaría, y dije, los colombianos estamos mamados de las notarías, así, con ese lenguaje, porque también estamos cansados de que nos pidan la cédula ampliada al 150%, que es como el ejemplo de lo absurdo, ¿no? ¿Por qué al 150% y para qué? Pero eso es plata para las notarías. Muy bien, salieron todos esos videos a dar cuentas por las redes y de repente resulta que el mayor impacto fue el de las notarías. Fue el de las notarías. Me llamó una amiga mía y me dijo, Mauricio, es que mi yerno es el notario de la notaría donde te paraste. Quiere hablar contigo. Y dije, por Dios, en las que me metí, ¿no? Le dije, claro que sí. Entonces me llama el notario y me dice, doctor Cárdenas, no, primero que todo le quiero preguntar, ¿usted tuvo una mala experiencia? ¿Tuvo algún problema aquí en la notaría? Y dije, no, tranquilo, no tengo nada contra su notaría, nada que nunca he entrado, fue que pasé por ahí y tomé el video. No, le queremos explicar, sí, ojo con esto, hay cosas que mejorar. Me dice el notario, hay cosas que mejorar. Un punto, doctor, yo creo que tiene que, perdón, 5 segundos, se tiene que parar también a hacer otro video al frente del ICA, del edificio, y al frente del edificio del INVIMA. Muy bien. Bueno, entonces, eso que me enseñó a mí, que tenemos un problema de trámites, trabas regulatorias, etc. Entonces, ahí viene mi ley con el ministro de desregulación, que su tarea es desregular, simplificar las cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que el ministro Sturzenegger es una persona muy amiga mía, hemos sido amigos y colegas desde hace muchísimos años, y he tenido muchas reuniones con él. De hecho, tenemos una conversación en YouTube que grabamos en diciembre pasado. Cuando la quieran ver, está en mi canal de YouTube, él contando bien lo que ha hecho en Argentina. Y la conclusión es la siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que coger las normas que regulan la actividad ganadera, la producción de alimentos, las normas para la construcción, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Creación de empresas. Sí, cómo se crea una empresa, cómo cada, digamos, pedazo de actividad económica, cada sector tiene una serie de normas. Entonces, ¿qué he hecho yo? Hay mucha gente que me está diciendo, mucho abogado, que dice, queremos ayudar en su campaña. ¿Cómo podemos ayudar? Entonces yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, estoy diciendo, mire, ¿qué sector le gusta a usted? Ah, me gusta el sector de producción de alimentos. Muy bien. Vaya a coger las normas. Ponga esas normas en Word y con control de cambios, edite el Word de la forma que usted lo simplificaría y le quitaría trámites. Y debe el Word revisar. Yo miro los ajustes, yo miro los cambios. Porque también es una forma de decir, oiga, hay mucha gente que quiere ayudar, pero que en Colombia, pues, el discurso, la cosa, no, el concreto. Coja el Word y haga el trabajo del Word. Entonces, en esas estamos. Para que de ahí salga un poco la idea de que cuando empiece el gobierno, pues salen unos decretos que cambian
los decretos o las leyes preexistentes. Por cierto, no te contesté tu pregunta porque tú lo mencionaste. 7 de agosto de 2026, casi que inevitablemente, emergencia económica y social, porque va a haber esos problemas muy urgentes como el del racionamiento eléctrico que van a ameritar una emergencia. Entonces todo esto hay que hacerlo en medio de esa emergencia. Emergencia que, por cierto, en mi opinión, y eso se lo digo, y yo creo que esto en ciertas zonas, en ciertas regiones de Colombia, en ciertos sectores de Colombia, pero sectores que seguramente en todo caso no van a votar por uno. Esa emergencia tiene que suspender los efectos de la consulta previa, ¿no? La consulta previa, como siempre se ha dicho, el camino al infierno está labrado de buenas intenciones. La consulta previa empezó como, tenemos que escuchar a una serie de comunidades que han sido ignoradas, que están en el territorio y que tienen que poder decir algo sobre los proyectos de infraestructura que se van a hacer en esas zonas. Sonaba una cosa razonablemente bien, hay que escuchar, hay que atender las necesidades de las regiones, etc. Pero ¿eso en qué derivó? Derivó en el peor chantaje de nuestra historia. Es una extorsión que frena los proyectos de infraestructura y de la cual se benefician no las comunidades, ni las indígenas, ni los rom, ni los afrocolombianos, se benefician los que se empoderan para supuestamente representar esas comunidades. Y eso nos tiene parados, y por eso el racionamiento eléctrico, porque los proyectos de La Guajira no han podido avanzar, sobre todo la línea de transmisión. Por eso está demorado lo del gas, que tenemos el gas, o sea, sabemos, hicimos hallazgos, pero que no se puedan seguir las actividades exploratorias por una decisión de un juez. En fin, se suspende la consulta previa. Y la licencia ambiental. Y la licencia ambiental se tienen que dar en esa emergencia unos plazos perentorios para la aprobación, un mes para aprobación de la licencia ambiental. Conclusión, tanto la licencia ambiental como la consulta previa tienen paralizado a Colombia, es parte del problema de la inversión. Y aquí el argumento de la emergencia económica, yo ya lo veo, ya lo estoy pensando, es cuando lo que se viene es un racionamiento eléctrico que nos afecta a todos, colectivamente, que puede estar por encima, el bienestar común, colectivo de todos los colombianos, o el particular de un grupo de la población. El colectivo debe estar por encima, ese tiene que ser el argumento. Entonces, se suspenden esas consultas previas para poder evitar el apagón y para poder tratar de acelerar la producción basada en los hallazgos de gas. Doctor, una última pregunta en ese tema antes de pasar al tema de seguridad. Que me presentan aquí, yo le voy a incluir un pedacito, y es, en el 2026, 7 de agosto, ¿cuál es la situación del ciudadano del común y cómo está el empleo y el subempleo? Y yo le aumentaría ahí lo más importante, que es el tema de la informalidad, porque hoy tenemos, yo creo que si hay una empresa formal, hay 5 informales. Entonces, es supremamente importante tener en cuenta esa informalidad. De pronto hablar brevemente del tema de la reforma laboral en ese tema y cómo estará esa situación, digamos, aumentada, ese gran problema pues del empleo, el subempleo y la informalidad. Pues la informalidad ha venido al alza, ¿no? ¿Qué es informalidad? Informalidad es cuando al trabajador se le da un contrato, muchas veces obviamente no es formal, no es por escrito, es verbal, donde se paga menos del salario mínimo, eso es lo primero, donde no hay aportes a la seguridad social, pensiones, y donde el trabajador está desprotegido, o sea, tampoco tiene vacaciones, tampoco tiene primas, etc. Eso es la informalidad. La informalidad cobija hoy al 60% de los trabajadores en Colombia. O sea, el 60% son informales. Esa es la realidad. Y ese es el problema con el que tenemos que luchar, porque informalidad es pobreza. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cómo se resuelve la informalidad? ¿Cuál es la estrategia? ¿La de la reforma laboral de Gustavo Petro? ¿O la de la reforma, vuelvo a hacer referencia, del 2012 que hicimos para eliminar impuestos a la nómina? La de Petro es: suba el salario, suba la remuneración por horas extras
y por dominicales y festivos. Esa es la reforma. La de Gustavo Petro es a los aprendices pague el salario mínimo. Entonces, usted lo que hace es alejar al trabajador de la posibilidad de que su empleo sea formal. Y por eso ahora salió a COPI a decir, si los meten en esa reforma laboral, pues van a tener que despedir gente y va a haber más informalidad. ¿Cómo se resuelve el problema de informalidad? Hay que hacer dos cosas. Una, que las cargas a los empleadores les bajen. Eso significa un aumento del salario mínimo que sea razonable, que sea acorde con la inflación. Y dos, como hicimos en el 2012, que el empleador ya no tenga que hacer el aporte a la salud del trabajador, ni al ICBF, ni al CER. Eso se pague por otro lado, con los impuestos generales. Eso sí ayudó a reducir la informalidad. Esa informalidad que hoy es 60% la habíamos bajado al 48%, ahora volvió a subir. Deshicieron todo lo que se había avanzado. Entonces, esa es la forma efectiva de luchar contra la informalidad. Y hay otra forma, que es, hoy está muy de moda, casi que es un estándar, que las personas trabajan por horas. Trabajan 10 horas a la semana en Rappi, trabajan un rato en Uber, trabajan otro rato prestando algún tipo de servicio, en fin. Es parte del modo de vida, es parte de lo que la gente quiere. La gente quiere tener un poco más de libertad y manejo del tiempo. Pero precisamente por estar trabajando en plataformas, las personas no están cotizando, porque la mínima cotización es un salario mínimo mensual. Eso o sea, para cotizar a la Seguridad Social es sobre un salario mínimo mensual. Y como no hay un salario mínimo mensual, porque usted trabaja 3 horas acá, 5 horas acá, 10 horas acá, entonces no cotiza. Entonces ahora tenemos que permitir la cotización por horas. Eso es lo que hay que hacer, es adaptarnos a los tiempos de hoy. No seguir insistiendo en que la cotización tiene que ser un salario mínimo sobre un salario mínimo mensual. Entonces, bueno, ese es el tipo de reforma laboral que hay que hacer. Obviamente no es la reforma laboral que quiere Gustavo Petro. Vamos a ver qué sale del Congreso. O sea, yo pienso que el Congreso posiblemente va a tener al final que subir la jornada diurna que termina a las 6, pues digamos que termina a las 9, seguramente va a bajarla por ahí a las 7 de la noche, no a las 6 como quiere Gustavo Petro, pero ahí creo que va a haber alguna negociación en el Congreso. Gracias, doctor Mauricio. Pues y eso por no hablar también de la consulta de moda, que revivió una reforma y sí que quiere ir con la consulta. Entremos en materia, doctor, de seguridad y aprovechar la presencia del general Guillermo León. Siéntase, general, en total libertad para plantear las inquietudes que alguien pueda tener. En los años que estuvo en el gobierno Santos, jamás se había visto que un ministerio tuviera el 1% de ejecución. Y hoy dejan sobre la mesa billones de pesos sobre la mesa, en teoría, pues que deberían ser ejecutados. A ver, esa pregunta o ese comentario me permite hacer 2 puntos, 2 reflexiones. Una, yo he trabajado con 3 presidentes de Colombia y si algo he aprendido es que son trabajos muy exigentes, son trabajos duros, porque hay una parte del trabajo del presidente que es más pública, es el diálogo, las reuniones, el mostrar los resultados, el inaugurar las obras. Ojalá que retomemos esa cultura de que un presidente está para inaugurar obras. Yo siempre he dicho que yo he acompañado mucho a los presidentes a salir a las reuniones donde se muestra alguna realización. Y es un ejercicio siempre ingrato por lo siguiente, porque usted sale a mostrar lo que ha hecho, miren, estamos inaugurando tal proyecto, pero inmediatamente la comunidad, como es absolutamente lógico y natural en una democracia, dice, bueno, estamos muy complacidos con esta obra, qué bueno que se está entregando, pero, presidente, tenemos 3 solicitudes nuevas. O sea, uno llega con un resultado y se va con 3 tareas. Es que aquí faltó tal cosa, aquí faltará esto, y ¿por qué no piensan esto? Entonces, eso es gobernar, estar todo el día en ese ejercicio
Eso es lo que llaman en inglés, que no hay una buena palabra en español, como el accountability. Usted va, entrega y vuelve con más tareas a Bogotá, ¿no? Rendir cuentas. Entonces, parte del ejercicio de gobierno es árido. Es 7 de la mañana, comité de seguimiento de cómo van los programas de vivienda de interés social. No, que se habían anunciado que este año iba a haber 60.000 subsidios, estamos a mayo, solo ha habido 15.000, ministro, ministra, ¿qué ha pasado? No, que es que no ha salido no sé qué, no es que el decreto tal, no es que la cosa... Siempre, por cierto, esto le da a uno le da esto como ministro de Hacienda mucha... ya yo como que le da carácter, porque siempre el problema es el ministro de Hacienda. Es que el ministro de Hacienda no sé qué, entonces usted se acostumbra a que está todo el día y a explicar que sí o que no. Y gobernar es eso. Entonces gobernar es, llame por teléfono, mire ministro, que es que allá tiene parado esto, o que en la licencia ambiental, qué pasó yo, porque no sé qué. Y ese es el trabajo. Pero para ese trabajo usted tiene que estar. O sea, usted tiene que estar todo el día dedicado a eso. Terminar muy tarde por la noche y comenzar muy temprano por la mañana. Eso requiere disciplina, eso requiere método. Entonces, ejecutar no ocurre porque es que eso se haga una partida en el presupuesto y usted dio la orden. No, ejecutar es porque usted está haciéndole seguimiento. Es como cualquiera de nosotros con un proyecto. ¿Qué es el seguimiento? Minucioso. Todo el tiempo. ¿Cómo va? Cronograma, ejecución, etc. Entonces, eso hace mucha falta en Colombia en este momento. Necesitamos un gerente. Entonces no tenemos eso. ¿No? Del embaucador, del cuentero, del hablador, necesitamos pasar al gerente, que es un poco más austero en el uso de las palabras, ¿no? Eso es un cambio de mentalidad. Pero tu pregunta también va a la mala ejecución. ¿Cómo rima esto de la mala ejecución del gobierno con un desequilibrio fiscal tan grande? O sea, hay mala ejecución por un lado, pero hay un déficit fiscal enorme. Si ejecutaran más, el déficit fiscal sería más alto. Lo que pasa es que ejecutan en lo que es muy fácil, que es el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es, imagínense ustedes, una forma Minerva. Usted la baja, la imprime, contrátese, señor Mauricio Cárdenas, usted es la de ciudadanía tal, contrato de 3 meses, ojo con esto, y le puede pagar lo que quiera. Ahí no hay escala, ahí no hay nada. ¿No? 15 millones de pesos al mes porque para apoyar las tareas me las imagino en los textos de este gobierno, de diálogo con la comunidad. 15 millones de pesos. Ya se va, pase por ventanilla a cobrar. Por eso este gobierno se inventó una figura. En febrero llegaron a la Cancillería 400 supernumerarios, que son los contratistas de prestación de las OPS. Dijeron, ¿dónde vamos a meter toda esta gente? No hay escritorios, no hay computadores. No, pico y placa. Un grupo llega a 7 de la mañana, se va a las 10. El otro llega a las 10, se va a la 1. ¿No? Al mismo escritorio, al mismo computador. Amagan estar trabajando, si es que van. Así es. El empleo militante, ojo, el empleo militante nos va a acabar. Porque ahí puede haber el año entrante 1 millón de votos fácil. Fácil. ¿No? Si no 2. Entonces, ahí es donde está la ejecución. Eso es muy fácil de ejecutar. Ahí sí usted no tiene que levantarse a las 7 de la mañana, hacerle el seguimiento a ver qué pasó con la licencia, qué pasó con la consulta previa, qué pasó con el trámite de presupuesto, qué pasó con la licitación, qué pasó con la adjudicación. No se tiene que levantar a nada de eso. La forma Minerva le hace la tarea. Muy bien. Doctor, entonces, a ver. Antes de terminar la parte económica, quería preguntarle al doctor Cárdenas qué parte, que estaba hablando del alto consumo, Sí. ¿cuál es su apreciación del dinero que está en este momento y es el dinero malo? Mafias, de la coca, el de los sobornos, el de toda la parte mala del país. Y de la parte de informalidad, la parte que corresponde, por ejemplo, en este momento a todas las centrales de abasto, que allá el dinero es, páguenle al señor el camión que llegó con la pilla, los frutos ahí están en cajas, en bolsas de tantos millones, que da tantos frutos y así se va. Entonces, eso no está dentro
las cifras del país, una de esas cosas. Usted que está en toda la parte económica del país, ¿cuál es su apreciación ante esos grandes faltantes? El 4 por mil que tendría el gobierno está en las cosas del mercado y ahí hay una reforma tributaria. Antes vamos a plantear el espacio para preguntas al final de la conversación. Vamos a plantear, si quiere, doctor Mauricio, puede responder ya pues, la pregunta y pasar, muy importante, al tema de seguridad, porque aquí hay, digamos, pasemos a ese tema. Esa importancia que tiene el tema de la seguridad y la importancia, y quiero resaltar la presencia del general Guillermo León para enriquecer el diálogo de todo lo que ha ocurrido históricamente pues, en materia de seguridad en el país. ¿Sí? Yo quiero insinuar de que con el candidato podamos prolongar hasta la máxima posibilidad, porque tenemos unos espacios en la tarde que básicamente podemos mover los horarios con el general y con los amigos del estudio electoral. Entonces, para que tengamos un buen espacio. Está bien, pero te agradezco mucho. Pero a mí también me interesa oír, así sea brevemente, el tema de seguridad. O sea, para mi propio beneficio, si el general lo tiene bien, pues no va a adelantar lo que vaya a hacer por la tarde, es importante que lo digan a fondo por la tarde, pero si él lo tiene bien, me interesa oír su reflexión. El tema de seguridad, suele ser muy importante la interacción. Un comentario. Seguridad con justicia. Sí, seguridad con justicia. ¿Cómo quiere que procedamos? ¿Quiere que lo digamos un momento general? O... como dicen los organizadores. Yo tengo una idea y es porque ustedes dos no se sientan ahí y nos hablan de la seguridad. Porque una de las preguntas que yo le tenía, doctor, perdón, y es que usted habló, Perdón, sí, qué pena. que tiene que ver con seguridad. Muy buenos días. Doctor, usted, cuando le planteamos ya pronosticar el 2026-27, usted decía que también era muy importante primero ganar las elecciones. Una pregunta que tiene que ver con seguridad y ganar las elecciones es la estrategia que va a utilizar usted desde hoy para poder ganar las elecciones y cómo está arraigada la seguridad en ese plan que usted tiene para ganar las elecciones. Bueno, entonces si les parece, doy unos elementos de lo que estoy viendo yo en seguridad, oímos al general y abrimos la conversación, si les parece. Sí. Yo creo que esto no estaba pues, planteado en el orden del día, pero yo le propongo al general que tome mi asiento y que genere esa conversación en materia de seguridad con el doctor Mauricio, para que sea más fluidamente o si lo quiere hacer. Entonces, doctor Mauricio, adelante de pronto unas consideraciones iniciales. Y para que compartan ¿Ese puesto tiene pago? Entonces, iniciamos entonces con las consideraciones del doctor Mauricio referentes a la seguridad en materia de defensa y justicia. Muy bien. Ahora, Claudia, danos una idea del tiempo, porque me están haciendo señas. Vamos para un almuerzo con empresarios de Medellín. O sea, tenemos 30 minutos, 25 minutos. Bueno, 35 minutos que es... Mauricio, Bueno, perdón. aquí estamos todos muertos de ganas, no solamente de oír, sino también de aportar. Gracias. Está recogiendo un caudal que es muy valioso. Muchas gracias. Entonces, si yo estaba por preguntar lo mismo, si tienen 30 minutos, pues hombre, no sé qué tanto de poder extender en detalles y en diálogos, o darle la oportunidad a oír cosas que pueden ser muy valiosas para el caudal que se está convocando en este momento de poder. Como prefieran ustedes, o sea, en cierto sentido, yo también siento que, por lo que intuyo, no porque me hayan contado, en general usted lo quiere reservar para una presentación más de fondo por la tarde. No, entonces, hagamos las cosas en su orden, porque tampoco se trata de quitarle al general un escenario más amplio y más completo que usted se merece y que seguramente quieren oírlo usted con todo el detalle y todo el tiempo. Tal vez, ¿por qué no hacemos esto?
Le hago las preguntas. Eso. No, usted hace su presentación y mañana, esta tarde me cuenta. Haga un comentario después sobre lo que yo voy a decir de seguridad, un comentario sobre la forma como lo estoy viendo, no su intervención de fondo, que para todos seguramente va a ser muy útil, y el plato de fondo. Entonces, voy a tratar de conectar 25 minutos de cerrar esta estrategia de lo que estoy planteando yo, hacer el comentario de seguridad. Pero entonces empiezo por la seguridad. A ver, ¿cuál es la realidad? En mi opinión, la realidad es, el punto de partida lo pondría yo en la estrategia de paz total. Para mí la estrategia de paz total sufre de muchos problemas y creo que hay un gran consenso en Colombia ya en ese sentido, tal vez con la excepción del presidente Petro, que es una persona que su forma de ver las cosas le impide tener como el tipo de diálogos que también son muy importantes para los presidentes, y les quiero decir, para un presidente es muy importante tener la capacidad mental de rectificar. El presidente debe tener ese atributo. Uno no es infalible, uno tiene que poder rectificar. Hace mucho rato el presidente debía haber rectificado, creo que se lo han dicho en esos consejos de ministros que han transmitido. La ministra de Justicia le dijo, mire, esto no va para ningún lado, pero él es más dado por personalidad a duplicar la apuesta que a decir, aquí tenemos que hacer un correctivo, tenemos que enderezar. Y duplicar la apuesta, ¿qué fue? Declarar esas zonas de diálogo, la última que se hizo en Tibú. Bueno, entonces, el punto de partida yo lo pondría en la estrategia de paz total. ¿Por qué hay un problema con la estrategia de paz total? Porque todo proceso de negociación debe tener unas reglas de juego, debe tener una metodología, debe tener unas líneas rojas y debe tener una capacidad de negociar, una capacidad donde el Estado es fuerte y donde el Estado, digamos, tiene la sartén por el mango, tiene que contar con esa capacidad. Usted no puede decir, en un país donde hay muchas formas de ilegalidad, muchas, que usted de repente va a resolver todos los problemas al tiempo y que va a negociar con todo el mundo y que va a meter a todo el mundo en la misma colada. Los del ELN, con las disidencias, con el Estado Mayor Central, con el Clan del Golfo, es inmanejable metodológicamente, eso no funciona. En la práctica, ¿qué ocurrió? Empezaron a avanzar esos procesos y en unos casos de manera formal, ceses al fuego, en otros casos simplemente la fuerza pública diciendo, pues yo no me quiero meter porque yo no sé en qué estado están las cosas y no quiero quedar expuesto ahí a que el gobierno el día de mañana me quite el respaldo político a mí. Entonces en la práctica eso generó una política de brazos caídos porque esos procesos avanzaban. Y eso por el simple hecho de que esos procesos estaban en marcha. ¿Qué pasó? Esas organizaciones empezaron a tener un problema de conflicto entre ellos mismos. Lo que está pasando en el Catatumbo es eso, entre ellos mismos. En el Chocó es entre ellos mismos. En Nariño, en el Cauca es entre ellos mismos. Entonces, el Estado ausente y unos conflictos entre ellos por el control del narcotráfico, esencialmente. Y cuando empieza a haber conflictos entre ellos, el narcotráfico no es la renta suficiente, empiezan a buscar otras rentas. Entonces la renta es la minería ilegal, la renta es la extorsión, el secuestro. Entonces usted empieza a ver, por ejemplo, yo vi en Sincelejo la semana pasada maquinaria pesada destruida de unos contratistas que estaban haciendo vías terciarias que no pagaron las vacunas. Entonces es el caos total, de la paz total al caos total. Eso solo tiene una fórmula de solución y es parar todas esas negociaciones, todas al tiempo, no más negociaciones de paz total. Y yo les digo, el próximo gobierno, como un gobierno es 4 años, es un gobierno que se tiene que dedicar exclusivamente a retomar el control del territorio. No va a ser un gobierno que inicie procesos de paz, que haga diálogos, es retomar el control del territorio. Y darle a la fuerza pública esa capacidad. Eso es lo que se necesita. Entonces, ¿cuál es esa capacidad?
Aquí hay un tema, y eso es lo que a mí me interesa especialmente oír al general León. Yo recorriendo el país encuentro muchos coroneles, para no hablar de los generales, pero hay mucho coronel de 40, 45 años, completamente, digamos, preparado, entrenado, que tuvo mucha experiencia ya directamente en temas operativos, que hoy está mirando a ver qué se dedica en la vida, ¿no? Porque le pidieron el retiro. Y es la gente que necesitamos, el talento que necesitamos para poder retomar el control del territorio. Entonces la primera gran pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Si se hace directamente, si se hace como contratistas del Estado, si se crea una agencia para ese propósito. Entonces un primer elemento, el reintegro de la manera que sea viable sin poner problemas a lo que es ya, digamos, la carrera militar. Usted no puede llegar y entonces ponerle ahí trabas porque ya hay unas carreras que van en ascenso, pero necesita ese talento. Primer gran tema. Segundo gran tema. El militar retirado queda expuesto, queda vulnerable, porque inician procesos judiciales y no hay nadie que le pague su defensa. Entonces necesitamos que el Estado se encargue de ofrecer. Fueron servidores del Estado, fueron servidores públicos, necesitan del apoyo del Estado para defenderse cuando los investigan, no dejarlos abandonados. Entonces también ofrecer los servicios de asesoría legal, que hoy en día los tiene que incurrir el individuo con su propio bolsillo. 3. Hay que convocar una comisión de muy alto nivel que incluya generales de la República, que incluya ex ministros de Defensa, ex ministros de Hacienda, para hacer una revisión integral al presupuesto del sector defensa. Una revisión integral. ¿En qué es que debemos priorizar? Y hasta que no se produzca ese documento de cómo vamos a priorizar, suspender las compras de gran tamaño, como por ejemplo los aviones de combate. No deberíamos estar en este momento invirtiendo 3.000 millones de dólares en algo que después de un ejercicio completo, exhaustivo, de análisis del gasto del sector defensa, defina cuáles son las prioridades. Porque a lo mejor las prioridades no son esas. Yo me sospecho que la prioridad no está ahí. La prioridad está en tener más capacidad ofensiva frente a nuestros grupos armados organizados. Cuarto punto, la inteligencia. La inteligencia es de lo que más se ha debilitado y lo que menos vemos. Se ha debilitado mucho la inteligencia en todas las ramas. Y necesitamos reforzar la inteligencia. Y necesitamos, por último, tecnología, porque las guerras ahora ya no van a ser tradicionales. Entonces, imagínense una situación donde tenemos lo que vemos hoy entre Rusia y Ucrania, mucho uso de drones. Si empiezan a usarse los drones, ¿cómo los vamos a combatir? ¿Cómo los vamos a enfrentar? Tenemos que irnos preparando para eso. Yo soy profesor de una maestría en administración pública con énfasis en liderazgo global y muchos de mis estudiantes son miembros del servicio activo militares de los Estados Unidos. Esta es una maestría de la Universidad de Columbia y aprendo muchos de ellos, he hablado mucho con ellos. Ellos están haciendo trabajo para, unos de ellos son del ejército, otros son de los Marines, otros son de la Fuerza Aérea, están haciendo mucho trabajo para ver cómo se apropia la estrategia de defensa de la inteligencia artificial, cómo empezamos a usar la inteligencia artificial para beneficio de la seguridad. Porque hay muchas cosas que podemos aprender y podemos utilizar, y creo que la tecnología puede ser una gran aliada de la estrategia de defensa. Entonces es un tema de renovación, de modernización, de repriorización de los recursos del presupuesto, de incorporar personas talentosas, formadas, preparadas, que tienen todavía muchos años de capacidad, y al mismo tiempo todo eso en la dirección de retomar el control del territorio en Colombia. Eso van a ser los próximos 4 años. No pidan más, no hay tiempo para hacer nada más. Candidato, una anotación. Bueno. Incluya a los profesionales de la reserva, que somos 3.000 ya en Colombia. Muy bien. Estamos en las 3 fuerzas militares. Bueno, entonces,
ahora sí termino contándoles un poco cuál es mi estrategia. Voy a escribir un movimiento significativo de ciudadanos para buscar 1 millón de firmas, esa es un poco la meta, 1 millón de firmas para poder inscribirme a finales de este año como candidato presidencial, movimiento independiente, un movimiento que tenga como banderas estos temas que les he mencionado, pero sobre todo que sea un movimiento con la capacidad de transformar, de realmente hacer los cambios que necesita Colombia. Uno de esos cambios indiscutiblemente es la lucha contra la corrupción. Ese es uno de los grandes dolores que tiene Colombia y eso tiene mucho que ver con la forma como se ejerce la política en Colombia. La política en Colombia se ejerce en muchos casos a punta de puestos y de presupuesto. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que hacer una cruzada grande. Las medidas que hay que tomar ahí son fuertes, pero esta figura, que es como con lo que nos hemos acostumbrado a convivir los colombianos, y es que el político de turno impulsa proyectos para su región, cosa que está bien, trata de llevar obras a su región, cosa que está muy bien y está en todo su derecho y lo debe hacer, es para eso que fue elegido, pero al mismo tiempo quiere sacar una tajada de los contratos y quiere escoger al contratista. Eso es lo que está mal, eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y esa es yo creo que esa es como la principal bandera de un movimiento independiente, un movimiento por firmas, buscar que tomemos las medidas que efectivamente impidan que el político de turno considere que una parte de su financiación va por cuenta de sacar un porcentaje a los contratos. Ese movimiento por firmas me habilitaría para ser candidato con el plan de llegar a una consulta en marzo del año entrante, una consulta donde seguramente llegarán candidatos de los partidos políticos, y yo estoy listo a participar en cualquier consulta donde no haya nada que se le parezca a el gobierno de Gustavo Petro. O sea, ninguno de los que ha estado cerca a Petro, ninguno de los que ha apoyado a Petro, ninguno de los que ha trabajado con Petro, ninguno que se pueda presentar como la sucesión del petrismo. Estoy listo a estar en una consulta con el que me diga, con tal de que no sea la continuidad del petrismo. Esa es mi línea roja. Entonces a mí me preguntaron por radio que si estaría dispuesto a ir a una consulta con Vicky Dávila, y claro que sí. En el otro extremo, ¿podría estar Claudia López en esa consulta? Esperemos a ver qué dice Claudia López de cómo se desmarca, ¿no? ¿Cómo se desmarca? Que no pertenezca al tema de libertad, la consulta, pongámosla así, la consulta antipetrista. Esa es la consulta a la que yo le jalo. Muy bien. Doctor Mauricio, una pregunta, qué pena. ¿Cómo cree usted que nos debemos organizar los ciudadanos para ganar las elecciones del 2026? Mira, qué buena pregunta. La mejor pregunta para terminar. Perdón. Sí. ¿Por qué no le sumamos la iniciativa que dice Luisa con la última pregunta que tenemos del cuestionario? Que era eso, ¿cómo vamos a sacar 15 millones de votos? Sí. ¿Qué organización? ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Y qué vamos a hacer verdaderamente para ganar? Bueno. Con ¿Qué se candidato necesita? único. Muy bien. Con candidato único. Ok. Hace 20 años, 15 años, 10 años en Colombia, la respuesta a esa pregunta es no, salgan el día de elecciones y voten. Eso ya no funciona así. Por más buenas intenciones que tengamos, por más seguridad que tengan ustedes de que quieren hacer un voto y lo tengan claro, eso no funciona así. Hoy en día, para ganar el petrismo, todos tenemos que volvernos unos políticos. Todos. Los que estamos aspirando y los que no están aspirando. Todos tenemos que hacer política. Todos tenemos que convencer, persuadir, hacer pedagogía, explicar, traducir, llevar esos argumentos a todas nuestras áreas de influencia. Ustedes todos tienen colaboradores, tienen amigos, redes de WhatsApp, compañeros de colegio, compañeros de universidad, colegas, empresas, colaboradores, todo, proveedores, clientes, todo. Toda conversación importa, toda conversación es necesaria para desenmascarar. No se les olvide esta palabra. No se les olvide esta palabra. Gustavo Petro tiene una máscara, que es,
estoy trabajando por los colombianos más pobres. No está haciendo nada, no está realmente beneficiando, tiene esa máscara. Pero la realidad es, el país está parado, la salud está en ruinas, la seguridad se está perdiendo. Entonces, hay que mostrar el verdadero Gustavo Petro, hay que quitarle esa máscara, mostrárselo a la gente. Y eso requiere cifras, requiere estar preparado, requiere una notica, donde uno dice, mire esto, mire, por ejemplo, cuántas muertes ha habido en Colombia por mala atención en la salud que se hubieran podido evitar. Eso ya hay forma de medirlo. Se puede medir. Entonces, necesitamos esos datos. ¿Cuántos municipios de Colombia donde en el 2020 o 2021 no había ningún grupo armado organizado y hoy hay grupos armados organizados? ¿No? Entonces, mire, usted votó por Petro, mire la realidad en lo que está. Pero ahí no termina esa conversación. Usted votó por Petro porque usted se sintió que no estaba siendo tenido en cuenta, porque sus hijos se fueron a la universidad con gran esfuerzo suyo y no tienen trabajo, están manejando un carro. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente que me está diciendo a mí, no, pero es que en todo caso sí hay mucha corrupción ahora, todo lo que quieran, pero Gustavo Petro no los tiene en cuenta. No, que decirle, mire, sus problemas no se han resuelto. Y la forma de resolverlos es esto, A, B, C. Entonces ahí vienen los programas. Tenemos que hablar de los programas de qué hay que hacer para la educación, qué hay que hacer para la vivienda, o sea, programas, los sueños. Pero ustedes tienen que ser multiplicadores de esos sueños. Estamos empezando, estamos a un año de elecciones. Ya vendrán las propuestas, vendrán los sueños. Ahora, honestamente, se los digo con toda sinceridad, y no lo digo en tono crítico y mucho menos peyorativo. Ese sueño no es, oiga, tengan más hijos y por cada hijo les voy a dar $1 millón. No. La gente no cree ese tipo de cosas. Ese sueño es distinto, ese sueño es, venga, ¿qué vamos a hacer con su hijo que se está yendo de Colombia? ¿Cómo lo vamos a convencer de que se quede? ¿Dónde está el empleo? ¿Cuál va a ser el puesto? ¿Cuál va a ser la preparación? Etcétera. Entonces, tu pregunta es muy válida y es, todos tenemos que volvernos políticos. Todos. Para las próximas elecciones que van a haber antes de las presidenciales, se van a nombrar muchos políticos, tanto de derecha como de izquierda, que todos son parte de ese cáncer tan grande que tiene el país, que se llama clase política. Esa clase política viene gobernando el país hace muchos años, manejando la corrupción. No solamente la está manejando ahora Petro, sino que se viene manejando desde antes. Y si usted llega a la presidencia, le va a tocar manejar ese cáncer tan grande. Y va a nacer desde las próximas elecciones. ¿Usted cómo va a hacer para manejar ese cáncer que está haciendo metástasis todos los días? Todos los días vemos liberales votando por Petro, conservadores votando por Petro. ¿Por qué? Porque está recibiendo plata. Eso se llama corrupción. Pero eso, vuelvo y le repito, no viene de la fuerza. ¿Qué se va a hacer para esto? Ya, termino con esto. Mira, no hay una fórmula única, mágica, ganadora, para acabar con la corrupción. No la hay. Hay una suma de cosas. Dentro de esa suma hay un elemento. Yo digo que ese cáncer, como tú lo llamas, tiene su origen en que en Colombia se ha entendido mal la política. La política es hoy, en el mejor de los casos, un híbrido entre el servicio, escuchar a la comunidad, llevar los proyectos, llevar una cancha deportiva, en fin, hacer una vía, el servicio y el enriquecimiento. Es una mezcla. Y el político se pone el sombrero que más le convenga. Mira, aquí le traje a la comunidad esto, pero cuando está hablando a puerta cerrada con el alcalde, le dice, la ejecución va por cuenta de estos contratistas. Y ya está arreglado que hay un porcentaje que va para el político. Entonces, ¿cómo tenemos que desactivar eso? En mi opinión, político que gestione proyectos, buenas o malas intenciones, que gestione proyectos, tiene que dejar totalmente visible, tiene que haber una trazabilidad de cuál fue el proyecto que impulsó. O sea, el funcionario que lo atendió
queda expuesto legalmente si no dice, aquí vino el senador o el representante Pedro Pérez a hablarme de la importancia de hacer la pavimentación de tal vía. Está todo su derecho el político a haberlo pedido, pero la comunidad tiene que saber que ese político está detrás. Y la comunidad tiene que hacer la tarea de veeduría, de control y de vigilancia. Entonces tiene que saber qué político está detrás de cada proyecto. Entonces tiene que haber una obligación de hacer eso. 2. Acabar con la figura de casa por cárcel para los delitos asociados a la corrupción. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Y finalmente, algo que creo que puede ser muy efectivo. Los contratos que se hacen, muchas veces con los convenios interadministrativos. El gobierno nacional manda la plata, el alcalde es el que hace la ejecución. Esos contratos deben tener un formato, un estándar, unos precios unitarios. Deben tener digamos, lo que se llama el contrato tipo, para que tengamos un referente. No, no puede hacer que haya una pavimentación de 1 kilómetro que en una parte del país le cueste 3.000 millones, en otra parte 5.000, en otra parte 10.000. O sea, el contrato tipo. Entonces, son muchas sumas de factores, pero al final del día todos convergen en la lucha contra la corrupción, en que ese es el flagelo y eso es lo que la gente está desesperada con eso. Y la gente obviamente siente que con este gobierno eso se ha empeorado, pero tú tienes razón, eso no es creación de este gobierno, eso no es invento. Es que los legisladores no tienen por qué buscar contratación, ellos están en unas funciones específicas. Y cuando entran a la contratación entran a un nivel de corrupción muy alto. Sí. Y eso se autorizó hace muchos años, hace 40, 50 años, que no había comunicaciones. Pero ahora con la tecnología no necesitamos que los legisladores estén buscando contratos. Sí, ok, o sea, ese tema del congresista, del parlamentario, del diputado, del concejal, que quiere impulsar un proyecto en su región. Sí, está en su derecho de impulsar proyectos en su región. Pero lo que no es meterse en la contratación, eso está totalmente claro. Bueno. Yo quiero cerrar con, digamos, un mensaje final, entendiendo en el escenario en que nos encontramos el día de hoy es orientémonos. Porque la pregunta que hacía ahorita referente a la clase política, es supremamente importante entender en qué escenario nos movemos nosotros en este momento y que hacemos parte de un grupo cívico denominado Orientémonos, que tiene unos principios y se basa, como lo dijo Jorge al principio, principalmente en un centro de pensamiento llamado Libertad. Y es muy importante la pregunta que hacía el señor que estaba en la parte de atrás, referente a la clase política, porque como ciudadanos tenemos una gran misión antes, digamos, de participar en la política o antes de acercarnos a un candidato presidencial, en este caso de los pergaminos y de las ejecuciones del doctor Mauricio, pero antes de llegar allá es supremamente importante como ciudadanía siempre estar buscando la verdad, con la disposición de defender esa verdad e influenciar nuestro metro cuadrado, nuestra familia, nuestros amigos. Que toda esa pregunta que hiciste ahorita, que es referente a ese cáncer, a esa clase política que hoy está jugando en contra, tener nosotros como ciudadanos esos elementos. Entre más nosotros ciudadanía realicemos, entre más construcción de ciudadanía tengamos, nos va a quedar mucho más fácil saber elegir y saber votar por personas que valgan la pena y que estén a la altura del cargo que quieren ocupar. Una nueva misión de los candidatos, buscar la ciudadanía. Buscar en la ciudadanía, los candidatos busquen en la ciudadanía buenos candidatos para ejercer funciones públicas. Claro. Y lo otro, mi querido candidato, es cómo vamos a hacer para conseguir 15 millones de votos. Yo le decía aquí al grupo en alguna ocasión, somos 50 millones, 10 no pueden votar, otros 10 se abstienen.
Pensando en una 33, somos 33, censo electoral 33. ¿Y cómo vamos a financiar esa campaña y cómo la vamos a organizar en Colombia? Y ojalá el equipo de trabajo sea presentado en el momento oportuno. Muy bien. Sí, no, esto es paso a paso, esto es de abajo para arriba, esto es de los primeros 1000 votos hasta llegar a los 13, 14 millones. 15 millones que llegan. Para poder ganar. Y hay que Ahora, tener en cuenta la el gente está muy chanchullo de preocupada de que hay muchos candidatos. No, tranquilos, porque el proceso va a ir filtrando. Va a ir filtrando. O sea, al final llegaremos probablemente a una segunda vuelta. Y ahí va a llegar un solo. Candidato, llegamos a la segunda vuelta, perdimos. Bueno, hay que tratar de ganar en primera vuelta. Estoy completamente de acuerdo. Por eso la consulta es tan importante. La consulta de marzo es tan importante para eso. Ahora, me preocupa que hay candidatos, no yo, porque yo sí, a donde le puedo firmar ya que voy a la consulta de marzo. Pero hay unos que dicen, no, yo voy derecho para primera vuelta. Eso no le hace servicio a la causa antipetrista. Mientras más lleguen a la consulta, mejor. ¿No? Divide. Atomiza ese voto. Hay una cifra muy compleja, que es de que hoy en día la oposición, el gobierno actual, ya tiene 40% de favorabilidad. Y con el 40% las elecciones están casi definidas. Con ese tema de corrupción, con ese tema de subsidios, con el dominio del territorio, con las finanzas que tienen, con todo el grupo de seguridad que tienen dentro de la parte ilegal. Está un panorama totalmente delicado para perder esta primera vuelta. Bueno, pongámosle en un tono optimista. Está muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, muy de acuerdo, pero estaríamos peor si hubieran apoyado en el Senado el transfugismo, que hubo un gran riesgo, y si se hubiera apoyado la consulta. Ahí yo les digo que estaríamos realmente perdiendo el partido duro. Afortunadamente empatamos el partido, pero no lo hemos ganado. Y lo peor es que pensemos que no, porque este gobierno está malo, que ya estamos ganando el partido. No, el partido hay que ganarlo y lo tenemos que ganar todos. Esto no es de los que se van a meter allá a política. Todos tenemos que volvernos activos, todos tenemos que volvernos políticos. Si usted es el gerente, si usted es el vicepresidente, si usted es el comercial, le va a tocar decir, ahora el 70% de mi trabajo es este. Hay un empresario colombiano muy importante, muy exitoso, se llama Ramiro Escobar, y tiene 80 y pico años. Y me dijo, no, doctor Cárdenas, le voy a contar lo que yo estoy haciendo. Yo todas las semanas escojo una familia de algún colaborador mío y me voy a almorzar a su casa, me llevo un pollo asado y pongo a toda la familia a hablar, a escucharlos y a que ellos me oigan. O sea, eso es lo que hay que hacer. 2 millones de empresarios necesitan para ganar. Bueno, muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Mauricio y invitamos a los asistentes que no pudieron hacer las preguntas a que ingresen al link que acabamos de compartir en el grupo de WhatsApp y le transmitan a través de ese medio las preguntas que tienen.